¿Conocen Tepito, compas? Ese barrio en el corazón de la Ciudad de México donde parece que todo se compra y todo se vende. Hasta el miedo. Yo he pasado muchas veces por ahí, con el camión cargado, y siempre me pregunté lo mismo. ¿Qué pasaría si un día mi motor me dejara tirado justo en esas calles estrechas, llenas de ruido, humo y desconfianza? Pues ese día llegó. Yo soy Ramiro Ortega, trailero de 48 años. Y lo que me pasó esa tarde no fue un simple problema mecánico. Fue algo que todavía me estremece cada vez que lo recuerdo. El calor pegaba como plomo en la piel. El olor de tacos de tripa se mezclaba con gasolina vieja. Y mi Kenworth empezó a chillar como si fuera a reventar. Me estacioné en la Eje 1 Norte, rodeado de talleres improvisados y pregones de la gente. Y ahí, entre tanto caos, apareció ella, Lucía Martínez, apenas 23 años, manos llenas de grasa, ojos firmes, ofreciéndome ayuda como si no hubiera peligro alrededor. Díganme ustedes, ¿no suena raro que alguien en Tepito se acerque sin pedir nada a cambio? Yo también lo pensé, pero esa muchacha cambió por completo mi manera de ver ese barrio. Lucía no perdió tiempo. Se agachó debajo del camión y empezó a revisar como si llevara años tratando con fierros. El ruido de las llaves metálicas chocando contra el motor se mezclaba con los gritos de vendedores y el olor fuerte a aceite quemado. Mi papá tenía un tallercito aquí en Tenochtitlán, me dijo sin dejar de apretar una manguera. Pero lo cerraron cuando empezaron los problemas con la gente mala. Sus palabras salían firmes, aunque sus manos temblaban apenas. Yo la miraba sorprendido, tan joven, tan sola, y con una determinación que muchos hombres de la ruta ya quisieran. Y justo cuando empezaba a confiar en que saldríamos de ese apuro, dos tipos se acercaron desde la esquina. Uno, con tatuajes subiendo por el cuello hasta la mandíbula. El otro, mascando chicle como si el mundo le perteneciera. ¡Órale! ¿Qué tenemos aquí? Una muñequita jugando a mecánica, se burló el de las marcas. Lucía levantó la cara, apretando fuerte la llave inglesa como si fuera un arma. «No me meto con nadie. Déjenme trabajar», contestó. La voz firme, pero los ojos llenos de tensión. Yo sentí un nudo en el estómago, porque sabía que en Tepito una mirada mal dada puede encender todo. Y antes de seguir, compa, dime algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Me daría gusto saber de qué parte del mundo me acompañas. Yo bajé de la cabina despacio, como quien mide cada paso, porque sabe que la cosa puede ponerse fea en segundos. El aire olía a sudor y a tensión, y el bullicio de los puestos alrededor parecía apagarse poco a poco, como si todo Tepito estuviera mirando sin querer mirar. Ella no está sola, dije con la voz grave, sintiendo el corazón martillar dentro del pecho. El de las tatuajes soltó una risa burlona, esa que busca humillar. ¿Y tú quién eres, viejo? ¿Su guardaespaldas? Me quedé firme, respirando hondo el humo del escape, y contesté: soy trailero, compa, y aquí se respeta a la gente que trabaja. En ese instante sentí la mirada de Lucía sobre mí, mezcla de miedo y de alivio, y supe que ya no había vuelta atrás. El otro, el del chicle, dio un paso adelante, inflando el pecho como gallo de pelea. Escupió a un lado y me señaló con la barbilla. Pues a ver si es cierto, camionero, que tienes con qué respaldar tus palabras. El silencio de la calle se hizo más pesado que el mismo calor. Lucía apretaba la llave inglesa contra el suelo, lista para lanzarla si era necesario. Yo sentí ese zumbido en los oídos que solo llega cuando la adrenalina se apodera de uno. No sabía qué iba a pasar, pero sí sabía algo. No podía permitir que humillaran a esa muchacha frente a mí. Y te pregunto a ti que me escuchas, ¿qué habrías hecho en mi lugar? El de las tatuajes sacó una navaja corta, esas que brillan con un filo sucio bajo el sol. La movía despacio, como jugando,
mientras me decía: «A ver, trailero, ¿de veras te quieres meter en esto?». Sentí un sudor frío correrme por la espalda. No era la primera vez que alguien me ponía una hoja en la cara, pero sí era la primera en que lo hacía frente a una muchacha que solo quería ganarse la vida. Miré a Lucía y sin palabras le pedí valor. Ella me entendió. Sus labios temblaron, pero sus ojos me dijeron que no me dejaría solo. El del chicle empezó a reírse, un eco burlón que rebotaba contra las paredes llenas de grafitis. «Ándale, pues, que el viejito quiere jugar al héroe». Yo respiré hondo. El olor a metal oxidado y sudor se me metía por la nariz, recordándome que estaba en territorio ajeno, en un barrio donde pocos salían ilesos de un encontronazo. «Si me vas a probar, hazlo de una vez», le solté, apretando los puños. En ese instante, sentí que la calle entera contuvo el aire. No eran solo ellos dos contra mí, era yo contra todo lo que Tepito representaba. El de la navaja se lanzó primero, rápido, directo al pecho. Alcancé a girar el cuerpo y la hoja rozó mi camisa, abriéndola como papel. El sonido metálico del filo me heló la sangre, pero esa chispa de miedo se convirtió en fuerza. «Lucía, la llave», grité con toda la garganta, como si fuera una orden de vida o muerte. Ella reaccionó sin pensar. Lanzó la herramienta en el aire, y yo la atrapé de lleno en la mano. Ese pedazo de metal pesado y frío se convirtió en mi única defensa, y en ese segundo supe que no estaba solo. Con un movimiento seco, golpeé el brazo del tipo y la navaja cayó al suelo, rebotando en el pavimento. El del chicle se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido, y luego quiso avanzar con los puños cerrados. Yo levanté la llave inglesa, el corazón en la garganta, y grité con rabia: «Las mujeres de Tepito se respetan». El eco de mi voz se mezcló con un murmullo que salió de los puestos cercanos, como si de repente todos esos ojos escondidos hubieran tomado partido. Era más que una pelea. Era la dignidad del barrio puesta en juego frente a todos. El del chicle me soltó un derechazo que apenas alcancé a esquivar. Sentí el aire del golpe rozándome la oreja. Respondí con la llave inglesa directo al estómago, y su risa se transformó en un gruñido ahogado. Tropezó hacia atrás, chocando contra una pared llena de carteles rasgados y grafitis. El de la navaja intentaba reincorporarse, pero el miedo en sus ojos ya no era el mismo. Había pasado de burla a sorpresa. La adrenalina me quemaba las venas, y aunque las manos me temblaban, la voz me salió firme. «Ya basta, cabrones. Aquí nadie va a pisotear a quien trabaja honradamente». Lucía, con la respiración agitada, se levantó del suelo y se paró junto a mí, todavía con restos de grasa en la cara y lágrimas a punto de caer. «Déjelos, don Ramiro. Ya entendieron», me susurró, pero yo podía sentir cómo todo mi cuerpo aún pedía seguir. El de los tatuajes levantó las manos despacio, retrocediendo, mientras el otro se sujetaba el estómago jadeando. La calle volvió a llenarse de ruido poco a poco, como si el barrio entero hubiera contenido el aliento durante esos segundos, y en medio de ese silencio roto entendí que no había ganado una pelea. Había recuperado algo que hacía años me faltaba: el valor de no huir. Cuando los dos tipos se perdieron entre la multitud, sentí que las piernas me pesaban como plomo. Apoyé la espalda contra la cabina del Kenworth y respiré hondo, como si recién entonces pudiera llenar los pulmones. Lucía me miraba con los ojos abiertos, todavía temblando. «¿Por qué lo hizo, don Ramiro? Ni me conoce y pudo salir lastimado». Su voz tenía esa mezcla de incredulidad y gratitud que no se olvida. Yo bajé la mirada al suelo, donde la navaja seguía tirada, brillando bajo el sol, y contesté con un nudo en la garganta: «Porque hace años corrí cuando debía quedarme, y Dios me dio otra chance de no ser cobarde». Ella parpadeó, y una lágrima le surcó la mejilla manchada de aceite. Me alcanzó la mano, pequeña y firme,
como quien comparte un secreto sin decir palabra. Mi papá siempre decía que un verdadero hombre no se mide por la fuerza, sino por cómo defiende lo justo, murmuró. Yo sentí un golpe en el pecho, porque esas palabras me llevaron directo al recuerdo de mi hija, a quien casi nunca veía por la carretera. Fue entonces que entendí. Esa pelea no era solo contra dos rufianes, era contra mis propios fantasmas, contra esa cobardía de tantos años. Y en los ojos de Lucía vi algo que me devolvió un pedazo de mí mismo. Lucía se limpió las manos en el overol y como si nada hubiera pasado, volvió a meterse debajo del camión. El sonido metálico de las herramientas contra el motor me devolvía poco a poco a la realidad. Yo la observaba en silencio, aún con el corazón acelerado, pensando en cómo esa joven del barrio, con todo en contra, tenía más valentía que muchos hombres que conocí en la carretera. «Listo, don Ramiro», dijo después de unos minutos. «Ya puede seguir su camino, pero no se confíe. Este motor pide un buen servicio». Su sonrisa era leve, cansada, pero cargada de dignidad. Nos sentamos un momento en la banqueta compartiendo una botella de agua que ella sacó de una mochila vieja. Me contó su sueño: abrir el primer taller de Tepito dirigido solo por mujeres, un lugar donde ninguna tuviera que agachar la cabeza ni depender de nadie para ganarse el pan. Yo la escuchaba con atención y en cada palabra reconocía esa fuerza que el barrio tantas veces intenta apagar. Saqué de mi libreta un contacto de un compadre en Guadalajara, un taller grande donde siempre hacía falta gente buena. «Llama a este número, diles que vas de mi parte. Empieza allá, aprende más y un día regresas para levantar tu propio taller aquí en Tepito». Ella tomó el papel con cuidado, como si fuera un tesoro. «¿De verdad cree que pueda lograrlo?», preguntó en voz baja, con esa mezcla de esperanza y miedo que solo tiene alguien que sueña grande en medio de tantas carencias. Yo la miré directo a los ojos y respondí: «Lucía, si pudiste plantarte frente a esos tipos sin retroceder, claro que puedes. Este barrio necesita más gente como tú, que transforme la rabia en trabajo y la desconfianza en respeto». Ella sonrió apenas, pero esa chispa en sus ojos me confirmó que la semilla ya estaba sembrada. Cuando terminé de acomodar mis cosas para volver a la ruta, Lucía me dio un abrazo inesperado, fuerte, sincero, como el de una hija que uno no sabía que tenía. Sentí que en ese gesto se cerraba algo dentro de mí, una herida vieja que siempre había cargado en silencio. «Gracias. Don Ramiro, algún día voy a regresar a Tepito con mi taller», dijo con voz temblorosa. Yo subí a la cabina, la saludé con la mano desde la ventana, y mientras el Kenworth rugía otra vez, tuve claro que ese barrio, tan duro y tan herido, también guardaba semillas de esperanza esperando florecer. Pasaron los años, compa, y yo seguí rodando por las carreteras de siempre, llevando fierro, cemento y lo que tocara. Pero cada vez que escuchaba hablar de Tepito en las noticias, no podía evitar pensar en esa tarde, en la llave inglesa volando por el aire y en la mirada de Lucía. A veces me preguntaba si de verdad habría llamado a mi compadre o si todo había quedado en un sueño que se perdió entre el ruido del barrio. Esa duda me acompañaba como un eco silencioso en cada viaje, hasta que un día, manejando por la calzada de la Ronda, escuché la voz del locutor en la radio. Hoy se inauguró el taller mecánico Esperanza en Tepito, dirigido por Lucía Martínez, una joven que busca abrir camino para las mujeres en la mecánica. Frené de golpe en un semáforo con los ojos nublados. No lo podía creer. Ahí estaba la prueba de que lo vivido no había sido en vano. La imagen de esa muchacha con las manos manchadas de grasa, pero con la frente en alto, volvió a mí como un rayo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había hecho algo correcto, algo que valía. Esa noche estacioné el camión en un paradero y me quedé largo rato con el motor apagado, escuchando solo mi respiración. Cerré los ojos y recordé el abrazo de Lucía, la forma en que me agradeció,
como si yo hubiera cambiado su destino. Pero la verdad, compa, es que ella cambió el mío. Me enseñó que hasta en el barrio más duro puede brotar un pedazo de luz y que uno nunca sabe cuándo Dios te pone en el camino correcto para redimir errores pasados. Desde entonces, cada vez que paso por Tepito, ya no lo miro con los mismos ojos. Sí, sigue siendo bravo, lleno de ruido y desconfianza, pero también lo veo como el lugar donde una joven se atrevió a soñar contra todo pronóstico. Y yo tuve el privilegio de ser testigo de ese principio. A veces pienso que no fue casualidad que mi Kenworth se descompusiera justo ahí. Tal vez era un mensaje, un recordatorio de que la dignidad no se negocia. Hoy, cuando la soledad de la carretera me aprieta fuerte, recuerdo esa escena como si estuviera grabada en mi piel. El ruido de las cumbias de fondo, el olor a tripa frita, la llave inglesa en mi mano y la mirada de Lucía diciéndome sin palabras que todavía valía la pena pelear por algo. Y pienso en mi hija, en cómo a veces uno cree que ya no puede reparar lo roto, pero la vida se encarga de darte señales. Esa tarde, en Tepito fue una de ellas, y desde entonces manejo con la certeza de que no todos los caminos están hechos de asfalto. Algunos son de personas que Dios te pone enfrente. Y aquí entre nosotros, compa, les confieso que todavía me pregunto, ¿qué habría pasado si ese día yo hubiera bajado la cabeza y seguido de largo? Tal vez Lucía nunca habría abierto su taller y yo seguiría cargando con la misma cobardía de antes. Pero no fue así. A veces el destino se mide en segundos, en la decisión de dar un paso al frente o quedarse callado. Y aunque las manos aún me tiemblan al recordarlo, doy gracias por no haber huido, porque fue ahí, en medio del barrio más temido, donde encontré un pedazo de fe que sigo llevando conmigo hasta hoy. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por Tepito, no me limito a repetir lo que dicen las noticias. Yo hablo de Lucía, de cómo se plantó con una llave inglesa frente a dos tipos que creían tener el barrio en sus manos. Hablo de esa valentía que no necesita fama ni reflectores, solo corazón. Y siempre termino diciendo lo mismo. Tepito no solo es bronca, también es gente que lucha, que sueña y que no se rinde. ¿Y saben qué, compas? Cuando paso frente a un taller y veo a una mujer con las manos llenas de grasa y la frente en alto, me nace una sonrisa inevitable, porque pienso en ella, en cómo se atrevió a cambiar el rumbo de su vida en un lugar donde todos esperaban lo contrario. Esa historia me recuerda que la carretera no solo me lleva de ciudad en ciudad, también me conecta con personas que me enseñan a no olvidar quién soy. Y eso, créanme, vale más que cualquier carga entregada a tiempo. A veces, cuando el cansancio me vence y me quedo mirando el retrovisor, me descubro buscando rostros en el reflejo. Y siempre aparece el de Lucía, firme, con la piel marcada por la grasa y los ojos brillando de determinación. Ese recuerdo me acompaña como un faro en la oscuridad, recordándome que la fuerza no siempre se mide en caballos de motor, sino en la dignidad de quienes se atreven a no rendirse. Lo curioso es que nunca volví a verla en persona. Solo supe de ella por la radio, por algún rumor en la ruta, pero a veces siento que no hace falta. Ese día en Tepito se convirtió en una cicatriz buena, de esas que uno lleva con orgullo. Y cada vez que pongo la mano sobre el volante, recuerdo la llave inglesa cayendo en mi palma y me digo, no estás solo, Ramiro. Todavía hay razones para creer en la gente. El tiempo en la carretera me ha enseñado que uno acumula recuerdos como cicatrices. Algunas duelen, otras sanan, y unas pocas se convierten en brújula. El día en Tepito es de esas últimas. Cuando las noches se hacen largas y el cansancio me dobla la espalda, pienso en ese instante donde tuve que decidir entre quedarme callado o dar la cara. Y aunque mi cuerpo ya no tenga la misma fuerza de antes,
Sé que ese momento me hizo más hombre que cualquier viaje cumplido o cualquier carga entregada a tiempo. Fue un recordatorio de que la dignidad se defiende en segundos, no en discursos. Y créanme, compas, no lo cuento para hacerme el valiente, ni mucho menos. Lo comparto porque la vida en la ruta a veces se siente vacía, como si solo fuéramos sombras moviéndose de ciudad en ciudad. Pero aquel día me devolvió algo que creía perdido, la certeza de que todavía hay causas por las que vale la pena detener el camión, bajar y ponerse de pie. Tal vez para algunos sea solo una anécdota de barrio, pero para mí fue el inicio de un cambio que me recuerda que en cada viaje puede esperarnos una historia capaz de sacudirnos el alma. Desde aquella tarde, cada vez que escucho el chillido extraño de un motor, no pienso solo en un problema mecánico. Pienso en Lucía saliendo de entre la multitud con sus manos manchadas de grasa y esa voz segura que me dijo, «Yo puedo ayudarle». Esa escena se quedó tatuada en mí, porque no fue solo ella arreglando mi camión, fue ella arreglando una parte de mi historia que llevaba mucho tiempo rota. Y aunque suene extraño, cada ruido de fierro me recuerda que todavía hay personas que aparecen en tu camino para enderezar lo que parecía perdido. Más de una vez me han preguntado si no tuve miedo ese día, si no pensé en dejarla a su suerte y seguir mi camino. Y claro que tuve miedo, compa, porque el miedo nunca se va. Lo que cambia es lo que haces con él. Yo elegí quedarme y esa decisión me persigue como un eco, pero también me sostiene, porque entendí que a veces no se trata de salvar a otros, sino de salvarse uno mismo del silencio, de la cobardía, de ese peso de no haber hecho nada. Y gracias a Lucía, ese día yo me salvé. Ahora, cuando ruedo de noche y veo las luces de la ciudad a lo lejos, pienso en todas esas vidas que se cruzan con la nuestra por segundos y nos marcan para siempre. Lucía fue una de esas personas. Ella me enseñó que no importa cuán sucio, ruidoso o peligroso sea un lugar, siempre puede brotar algo limpio, honesto, digno. Y aunque nunca volví a verla frente a frente, su recuerdo me acompaña en cada curva, como una especie de copiloto silencioso que me recuerda quién no debo volver a ser, un hombre que huye. No sé si algún día la vida me pondrá otra vez en el camino de Lucía, pero con lo que sé me basta. Cumplió su sueño, abrió su taller y le dio a Tepito una razón distinta, para ser nombrado. Y cada vez que escucho su nombre en la radio o en boca de algún trailero que pasó por ahí, sonrío en silencio, porque esa victoria no es solo de ella, también es de todos los que creemos que la esperanza se puede levantar incluso entre fierros oxidados y paredes manchadas de grafitis. Y eso, compas, es lo que me hace seguir creyendo en la ruta. A veces pienso que aquel motor no se descompuso por casualidad, que Dios, la vida, o lo que ustedes quieran llamar, me puso justo en ese cruce de calles para darme una lección que yo necesitaba. No fue solo defender a una muchacha de dos tipos, fue defender mi propia historia, esa que había dejado a medias por mis errores del pasado. Y en ese instante, entre el humo del escape y los gritos de la calle, entendí que todavía había tiempo de hacer algo correcto. Desde entonces, cada kilómetro que recorro me recuerda que la carretera no solo es asfalto y curvas, también es destino, pruebas y señales. Tepito, un lugar que muchos ven solo como peligro, me regaló una de las lecciones más valiosas de mi vida. Aprendí que la esperanza puede vestirse de overol azul, mancharse las manos de grasa y aún así brillar más fuerte que el miedo. Y cada vez que cuento esta historia, siento que no la cuento yo solo. La cuenta también mi conciencia, como una promesa de no volver a quedarme callado nunca más. Y así, compas, terminó aquel día en Tepito que jamás se borrará de mi memoria. No fue solo una pelea en la calle, ni una falla de motor. Fue un recordatorio de que en los lugares más duros también pueden nacer los sueños más grandes.
Yo sigo rodando, sigo llevando carga de un lado a otro, pero desde entonces manejo distinto, con más fe, con más calma y con la certeza de que cuando uno se atreve a no huir, el mundo te devuelve algo que no tiene precio. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón por escuchar este relato. Este video lo comparto como quien abre su alma en medio de la carretera, y ustedes, con sus comentarios y compañía, hacen que valga la pena. Cuéntenme aquí abajo de dónde nos escuchan y qué les pareció la historia. Eso me ayuda a sentirlos cerquita, aunque estemos a kilómetros de distancia. Si aún no están suscritos, los invito con cariño a hacerlo, a dejar su like y a compartir este video con alguien en quien confíen. Es la mejor manera de mostrar que quieren más relatos como este, y si sienten en su corazón apoyarnos en el botón de gracias, se los voy a agradecer como hermano. Que Dios los bendiga siempre donde sea que estén, y recuerden que en este canal nunca están solos.